Muy buenos días, me llamo Noa García y estoy encantada de acompañaros en esta presentación de Pontevedra Provincia. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí en IFEMA, pero también gracias muy especialmente a aquellos que estáis al otro lado de la pantalla siguiéndonos vía streaming. Os prometemos desde Turismo Rías Baixas que os esperan unos 20 minutos aproximadamente de un viaje muy especial. Iniciamos una etapa muy ilusionante en el sector turístico, pero es importante recordar que empezamos el año con importantes restricciones a la seguridad muy necesarias, restricciones muy importantes a los viajes, muy necesarias para la seguridad. Ese momento tan difícil no impidió que no quisiéramos estar cerca de todos y todas aquellos que nos visitaban. Momentos Rías Baixas es una campaña que lanzamos a principios del 2021 para poder estar más cerca de todos y todas. A comienzos de 2021 no podíamos animarte a visitar Rías Baixas. Así que te invitamos a compartir con nosotros los recuerdos que viviste aquí, hasta que llegase el momento de volver. En Facebook, Twitter e Instagram. Y una vez más nos sorprendió tu respuesta. Tú y muchísima gente más compartisteis vuestros momentos Rías Baixas en las redes para que los viese todo el mundo. Desde todas las regiones del país y más allá. También lo hicieron nuestros embajadores y embajadoras locales. Y descubrimos 1000 formas de disfrutar de Pontevedra Provincia. Compartiste tus besos, tus escapadas a la montaña, tus playas y calas secretas, tus rutas y paseos, tus momentos en familia, con amigos, en pareja, con tu mejor amigo. En cada uno de los rincones de la provincia. Aprendimos a mirar de nuevo nuestro destino a través de tus ojos. Y nos dejaste claro que tenemos los mejores atardeceres del mundo. Ahora esperamos que vuelvas pronto para crear nuevos recuerdos. Es tu momento. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas aquellos que compartieron sus momentos con nosotros, momentos de felicidad, momentos Rías Baixas. Os recordamos que todavía podéis seguir haciéndolo y por favor seguidnos en nuestras redes sociales. Pero ha llegado la hora de invitaros a crear nuevos recuerdos. En nuestro destino, en Rías Baixas, os presentamos la nueva campaña de turismo Rías Baixas es tu momento. Nos vamos de viaje. No llenes demasiado la mochila. ¿Recuerdas que tu madre siempre decía que había que hacer sitio a los recuerdos? Prepárate como es debido. Sonríele al espejo. Deja atrás lo innecesario. Llévate buenos consejos. A donde vamos, sobra todo. Y volverás más completo. Perdemos las horas esperando a que nos toque, cumpliendo impacientes, colas lentas que nos llevan a lugares que no hemos escogido. Y recuerda ajustar el retrovisor. Es importante mirar hacia adelante sin perder de vista lo pasado para poder sonreírle. No importa que haya sido bueno o malo, el viaje sigue. Escápate, no esperes más. Nadie sabe mejor que tú cuál es el camino. Observa las cosas con calma. Mira, atiende, atrapa y guarda. Va a pasar inexorable el tiempo. Van a pasar tantas cosas que se nos escapan. Observa cada detalle. Disfruta de todo lo que tus ojos quieran regalarte. Y todos los lugares que pises quedarán marcados por tus huellas. Todos los lugares que pises dejarán en ti un rastro de arena, o de rocas, o de asfalto. Siempre dejarás una parte de ti, y siempre te llevarás algo. No esperes más,
Regala flores, navega mares, sumérgete en ellos. Baja las ventanillas, sube las verjas, abre los ojos, siente el viento. Escala montañas, corre por la playa, canta. Canta hasta quedarte sin aliento. Acuérdate de celebrar. Acuérdate siempre de celebrarte. Que tú vengas, que estés aquí, es lo más importante de este viaje. ¿Has visto qué paisaje? Mira otra vez. No esperes más. Es tu momento. Y en este... Gracias. En este Fitur tan especial dedicado a la recuperación del sector turístico, queremos homenajear a los profesionales del sector. Ellos y ellas, con su fuerza y su comportamiento ejemplar, hacen que podamos mirar al futuro de forma optimista. ...2020 nos ha deparado momentos que no olvidaremos, pero también nos ha obligado a replantearnos nuestros propios límites, a luchar por lo que es importante y a recordar por qué hacemos lo que hacemos. Desde el Destino Rías Baixas queremos ser esa segunda casa a la que venir a descansar, a recuperarse del trabajo y de la vida cotidiana, a conectar con la naturaleza y disfrutar de la compañía de los seres queridos o de la hospitalidad de nuestra gente. Por eso, las personas que trabajan en el sector turístico son nuestro mayor activo. Hombres y mujeres que están en contacto con el medio, que respiran y viven nuestro territorio y cuidan de él para que otras personas puedan descubrirlo. Qué maravilla, ¿no? Qué bien estamos aquí, ¿no? Después de este pasado 2020 que fue tan duro, ¿no? Donde aprendimos que éramos vulnerables, pero también aprendimos que vivimos en un paraíso con muchas posibilidades. Parece que antes éramos 4, 5, 6 los que disfrutábamos bien del entorno natural y de repente todo el mundo necesita esa vinculación con el entorno. Entonces yo creo que ahora mucho más va a coger carrerilla y todo lo que es exterior, medio natural, cultura, va a coger muchísima más fuerza de la que ya tenía. La reflexión que nos ha impuesto el 2020 pues va a determinar un poco pues, hacia dónde va a querer ir la gente cuando nos visite. Tenemos que estar muy agradecidas y muy agradecidos a cómo respondió el sector. Yo creo que mostraron una enorme responsabilidad, entendiendo que la salud era lo primero y que nos teníamos que cuidar, ¿no? Yo creo que el territorio es muy potente en el sentido de que lo tenemos todo muy cerca. Es decir, tenemos la costa, el mar, tenemos la montaña, tenemos los pueblos en el medio y tenemos el uso del mar, el uso de la montaña y esos usos, las tradiciones, las leyendas, la persona, ¿no? La persona que usaba el lugareño del espacio. La gente del sector turístico tiene un enorme compromiso, se siente parte de un lugar, de una tradición, de una cultura, de una forma de hacer, ¿no? Y yo creo que eso nos identifica mucho y nos va a identificar. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el principal activo que tiene la provincia de Pontevedra para sacar una rentabilidad turística es el patrimonio natural. El primer pensamiento que me viene a mí en particular es un sentimiento de responsabilidad para con ese patrimonio. Hace 2000 años éramos el centro de dos mundos, del Atlántico y del Mediterráneo, y eso está en cada piedra, en cada árbol, en cada sonido, ¿no? Y eso todo yo creo que hemos tomado mucha conciencia, porque se lo tenemos que dejar en herencia también a otras y a otros que han de venir a vivir y que han de venir a visitarnos, ¿no? Tenemos gente muy potente en el sector turístico, ¿no? Y en toda la actividad. Así que yo soy absolutamente optimista. Cada vez hay más gente más preparada,
con muy buenas ideas y cada vez más profesionalizada. Además, también hay que reconocer que las circunstancias en Pontevedra pues, son mejores que a lo mejor en otros sitios, porque se van a valorar más propuestas para las que estamos ya muy preparados. El turismo que puede venir ahora puede ser muy interesante porque es un turismo mucho menos masivo, la gente está escapando de esas masificaciones y aquí tenemos ese producto individualizado, ¿no? Ese producto para grupos más concretos y eso es futuro también. El turismo en Rías Baixas tiene un enorme potencial. Tiene que haber turismo de enero a diciembre. Vamos a tener que decirle a la gente, no pueden ustedes venir todos en julio y agosto, que también, pero tenemos todo un año, 365 días, para que ustedes sean felices. Nos espera un futuro excitante. Juntos, juntas, podemos emplear las pasadas experiencias para impulsarnos y hacer que sea aún más brillante. Es nuestro momento. Presidenta, por favor, Carmela Silva. Bien. Buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Las personas que están presencialmente, queridos alcaldes, alcaldesas, personas que representan al sector, también a los cientos, miles de personas que nos están siguiendo por streaming. Nosotros somos una administración del siglo XXI muy digitalizada y tenemos una enorme presencia en redes. Gracias a todas las personas que han hecho posible esta campaña tan potente, que llega al corazón, que toca las emociones, que habla de un lugar que es mágico, un verdadero paraíso, que habla de un sector del que nos tenemos que sentir muy orgullosas y muy orgullosos, que hacen que la provincia de Pontevedra sea tan grande, el destino de toda Galicia mejor posicionado y que va a crecer de una forma exponencial. Y a todas las personas, a las gallegas y gallegos, a las personas del Estado español, también a todas las que nos siguen a nivel internacional, si ustedes quieren recuperar la felicidad, ya sabe a dónde tienen que venir, a Rías Baixas, porque sí, es nuestro momento, es el momento de volver a vivir, y dónde mejor que en una provincia que lo oferta todo. Y ya para finalizar, nosotros creemos que la cultura y que el patrimonio son fundamentales y que tienen que estar vinculados al turismo. Y vamos a acabar de la mejor forma, con Goiza, una de las grandes artistas gallegas, mujer potente, libre, una mujer que representa lo mejor de nosotras y de nosotros, cantando y con un paisaje al fondo que enamora. Así que ya saben, si quieren ser felices, si quieren disfrutar de un lugar que enamora, que non deixa a ninguén impasible, que cando coñeces non podes deixar de voltar, allí os esperamos, cos brazos abertos. É o teu momento. Las cosas nunca son lo que parecen. No valoras lo que tienes hasta que desaparecen. Los problemas solos no se desvanecen. Siembras caos
siembras gloria, no siempre es lo que mereces. Y la historia es la misma, empieces por donde la empieces, recurriendo a la memoria, lo que hace que te tropieces. No te cargues de porqués, no pretendas entender. Será como se sienten los peces en un vaso intentando esconderse. Y yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre, 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 oh, oh, oh. Libre, 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 libre. Los rechazos son flechazos que atraviesan la cordura, intentando trazo a trazo crear toda una locura, recomponiendo a pedazos, atados con nuestros lazos, abrazándose con fuerza, enredándose en los brazos. Y la escena se repite, persigue el dolor y persiste, y la pena se apodera, siendo tú quien la hace duradera. Si verdaderamente dices que no puedes más, luego actúas igual que haces siempre, escuchando qué opina la gente. Y yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre, 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 tan libre. Libre, oh libre. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre, libre, libre.